Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos al curso denominado Civil Procedimiento Ejecutivo. En esta tarde nos acompaña la doctora Lucía Alejandra Vaca Duque, quien desarrollará la capacitación. De antemano le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para participar como ponente en el evento del día de hoy y del día miércoles. Antes de iniciar, me permito realizar la siguiente recomendación. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres ni alias con la finalidad de registrar su asistencia. En la sección del chat podrá encontrar el link de registro de asistencias automatizado que enviaré una vez que termine dando las indicaciones para el presente despliegue académico. Por favor, hacer clic en el link y completar correctamente los datos solicitados. Se solicita mantener encendidas sus cámaras durante el evento. Se recomienda colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de otras plataformas tecnológicas como YouTube, Netflix, entre otros, mientras dure el evento. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias durante las exposiciones que van a realizar los ponentes. Las preguntas académicas y técnicas relacionadas a la temática se realizarán una vez culminada la explicación de la doctora con respecto al tema establecido para esta capacitación. Las preguntas deben ser académicas y técnicas relacionadas a la temática. No pueden tratarse de temas jurídicos personales, no es una consulta jurídica, esto es una temática de capacitación con respecto al procedimiento ejecutivo. Estas preguntas serán contestadas en el orden que vayan levantando su mano, en la cual la doctora les irá dando la palabra conforme al orden establecido. A continuación tendremos la participación de la doctora Lucía Alejandra Vaca Duque, quien es ingeniera comercial, abogada, es especialista superior en contratación pública y modernización del Estado, es magíster en estudios judiciales, actualmente se desempeña como jueza de la Unidad Judicial Civil, es especialista en garantías constitucionales, se ha desempeñado como abogada en la Defensoría Pública, Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es experta en proyectos del eje del modelo de gestión del Consejo de la Judicatura, es asesora de Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura y de la Asamblea Nacional. Actualmente nos va a impartir la materia de procedimiento ejecutivo en relación a procedimientos civiles. A continuación le damos la palabra a la doctora. Estimada doctora Lucía, tiene usted la palabra. Le escuchamos. Gracias, Jonathan. Buenas tardes y buenas tardes con todos. Bueno, en la actualidad me desempeño como jueza de la Unidad Judicial Civil, así que el enfoque será encaminado en esa línea. El día de hoy vamos a tratar sobre el procedimiento ejecutivo y las diferentes aristas y características que tiene el procedimiento ejecutivo. Como ha dicho Jonathan, inicialmente vamos a dar una charla de los temas claros respecto de el procedimiento ejecutivo, los diferentes títulos, las características de esto, y luego vamos a proceder con las preguntas. ¿Me permiten, por favor, compartir pantalla? Listo, sí se visualiza, Jonathan, ¿cierto? Sí, no lo escucho. Sí, efectivamente, doctora, disculpe. Listo, muchas gracias. Bueno, partamos entonces de cuáles son los títulos ejecutivos. Primero, la declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador competente.
La segunda, la copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas. Ojo que aquí les estoy diciendo de manera general cuáles son los títulos ejecutivos. No implica que todas las escrituras públicas pueden ser demandadas vía ejecutiva. Vamos a ver cuáles son los requisitos que deben tener estas escrituras para ser activadas como títulos ejecutivos. Tercero, documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión judicial. Por ejemplo, documentos privados legalmente reconocidos. Práctico, yo tengo una deuda con Jonathan y digo, Jonathan me pagará el 25 de noviembre del 2022 la cantidad de $10,000. Y eso hacemos un reconocimiento de firma y rúbrica ante el notario. Entonces, ahí podemos ya demandar en vía ejecutiva. O como sucede con los bancos, con las cooperativas, cuando se tienen contratos de mutuo. En el contrato de mutuo, ustedes han visto que existen las especificidades de la deuda, un reconocimiento de firma y rúbrica, incluso le adjuntan tablas de amortización. Eso también puede ser demandado por vía ejecutiva. Cuarto, las letras de cambio. 5, pagarés. 6, testamento. 7, la transacción extrajudicial. Y 8, los demás a los que las leyes otorgan este título. Para establecer cuáles son y cuándo son letras de cambio, porque muchas veces nos ha pasado que tiene la denominación letra de cambio, pero no necesariamente es un título ejecutivo. No porque tenga esta denominación que diga pagaré a la orden, es un pagaré a la orden. Las características de la letra de cambio la tenemos en el artículo 114 del Código de Comercio y señala: la letra de cambio contendrá la denominación de la letra de cambio inserta en el texto mismo del documento y expresada en el idioma empleado para su redacción. Las letras de cambio que no lleven la referida denominación serán, sin embargo, válidas si contuvieran la indicación de expresada de ser a la orden. Hubo un momento que ciertos compañeros decían como, no dice pagaré a la orden de Jonathan, como no dice a la orden, no es un título ejecutivo. Y de hecho sé que muchos compañeros de manera errada archivaban o inadmitían las demandas porque no decía a la orden. Digo, debo a Jonathan, pero no decía debo y pagaré a la orden de Jonathan. Bueno, la Corte Provincial ya se ha pronunciado en este sentido y ha dicho que si es que está debo y pagaré a Jonathan, se entenderá que es a la orden de Jonathan. Aparte, digamos que hay un vencimiento específico. Entonces, estas son formalidades que no pueden influir en la ejecutividad del título. Punto 2. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada. Jonathan me pagará la cantidad de $10,000. Es una cantidad específica. Pero ¿qué tal si le digo, cuando Jonathan se gradúe de ingeniero comercial, me pagará esa cantidad? Está sujeta a una condición, ya no es ejecutiva. El tercero, el nombre de la persona que debe pagar. ¿Quién debe pagarme a mí? Jonathan. Y deben poner nombre, apellido completo y su número de cédula para que no tengan ningún inconveniente. La indicación del vencimiento, sugerencia. Cuando ponen un vencimiento, pongan un vencimiento a un día específico. A veces se confunden y sobre todo en los pagarés, cuando ponen a tantos días vista. Han visto que en las letras de cambio incluso ponen a 365 días vista y un vencimiento adicional también ponen. Es decir, ponen 2 vencimientos. Y eso puede ser desvirtuada con una excepción conforme al artículo 353 del Código Orgánico General de Procesos. En conclusión, no se enreden. En el vencimiento no pongan a tantos días vista. Pongan una fecha específica con cláusula de aceleración de pagos, por ejemplo. Me explico de mejor manera. Si es que ustedes ponen con 36 dividendos, pongan una cláusula de aceleración de pagos. Ahí está solucionado el inconveniente. El señalamiento del lugar donde debe efectuarse el pago. El nombre de la persona a quien o cuya orden debe efectuarse el pago. La indicación de la fecha y el lugar en que se gira la letra. La firma de la persona que la emite, que es el librador o el girador. En las letras de cambio pueden ser giradas incluso por el mismo deudor. Digamos que Jonathan me debe a mí estos $10,000 que he puesto de ejemplo. Y Jonathan puede firmar la letra de cambio. Puedo hacerlo yo como puede hacerlo él. Él puede hacerlo como suscriptor, como el que emite el documento, así como deudor. Eso no invalida, es una forma de completar la letra de cambio o de tener en cuenta los requisitos de la letra de cambio. Ahora vámonos a los requisitos que debe contener el pagaré a la orden. Artículo 187 del Código de Comercio. La denominación del documento inserta en el texto mismo y expresada en el idioma empleado en la redacción del documento. Los pagarés que no llevaren la referida denominación serán, sin embargo, válidos si contuviera la indicación de expresada ser a la orden. La misma aclaración que las había hecho previamente, ¿no?
La promesa incondicional de pagar una suma determinada. Por lo general en los pagarés ustedes verán que dice, debo y pagaré en la ciudad de Quito o en el lugar que me reconvenga la cantidad de $10,000. Y digo esto porque a muchos de nosotros nos han hecho firmar títulos ejecutivos y siempre tiene esta leyenda. Debo y pagaré en la ciudad de Quito o en el lugar que me reconvenga. Eso implica que me pueden demandar del Carchi al Macará. Eso ponen por lo general los bancos y las cooperativas, para no estar atados a un domicilio en específico. La indicación del vencimiento, el lugar donde debe efectuarse el pago, el nombre de la persona a quien o cuya orden debe efectuarse el pago, la indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagaré y la firma del que emite el documento, que es el suscriptor. Ustedes verán que cuando se tiene un pagaré a la orden, se tiene también un visto bueno. ¿Sí? Es para ya tener en el mismo momento de la suscripción el protesto del título ejecutivo. Por eso era mi sugerencia inicial. No se enreden en la forma de llenar las letras de cambio, no se enreden en la forma de llenar los pagarés, pongan una fecha de vencimiento específica. Y pongan la fecha de vencimiento será en el 2025 y haremos mediante 36 cuotas y en caso de incumplimiento una cláusula de aceleración de pagos. Así no se enredan, no tienen inconveniente respecto a los protestos. Y la otra alternativa es que cuando suscriban el título ejecutivo, en ese mismo momento le hagan firmar el visto bueno. ¿De acuerdo? Hablábamos la anterior clase, perdónenme un segundito, voy a cerrar mi ventana porque está sonando algo de por allá. Gracias. Habíamos visto los que estuvieron en la otra charla respecto de la transacción extrajudicial y que también se puede entender como un título de ejecución. Hay pronunciamientos en relación a consultas, de si es un título ejecutivo o si es un título de ejecución. Pues se le da esa dualidad. A las transacciones extrajudiciales pueden ser demandadas vía ejecutiva o vía de ejecución. ¿Cuáles son los pros y los contras? Cuando ustedes demandan en vía de ejecución una transacción extrajudicial, inmediatamente frente al no pago o al no cumplimiento del mandamiento de ejecución, empezamos la ejecución forzosa conforme al 375 del Código Orgánico General de Procesos. A diferencia de la vía ejecutiva, si no comparece, se va a dictar sentencia conforme al artículo 352 del Código Orgánico General de Procesos. Importante mencionar que en los títulos ejecutivos ustedes pueden pedir providencias preventivas sin que se les convoque audiencia, que es la regla general. Ustedes saben que dice, cuando se soliciten providencias preventivas, en 24 horas se convocará audiencia. En los títulos ejecutivos les dice que si ustedes adjuntan los documentos que acrediten la titularidad de bienes, se podrá ordenar las providencias preventivas. Esos son los pros y los contras de demandar una transacción extrajudicial, sea en vía de ejecución o sea en vía ejecutiva. ¿Cuáles son los otros títulos ejecutivos? Dice los demás, los que estén en los demás, en los demás cuerpos legales. Les he puesto varios ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una escritura de promesa de compra-venta. Yo digo que le voy a comprar una casa a Jonathan. Digo, le voy a comprar una casa cuando a mí me salga el préstamo del BIES y Jonathan, mientras tanto, va a hacer todos los trámites que tiene en el municipio. Si ustedes ven, este vínculo que tengo yo con Jonathan respecto a la escritura de promesa de compra-venta está condicionada. No es una obligación clara, determinada, pura, actualmente exigible. Pese, como he dicho, a que está en una escritura contenida, esta no puede ser demandada en vía ejecutiva. Y aquí les he puesto una letra de cambio. Les mencionaba que muchas veces ponen aquí vence en, se me ocurre, 25 de noviembre del 2022. Y también ponen acá a tantos días vista. O es blanco o es negro. Entonces no pongan dos fechas de vencimiento, porque como les he dicho, esto puede ser desvirtuado mediante las excepciones del artículo 353 del Código Orgánico General de Procesos. Pongan aquí la fecha de vencimiento o acá. Importante, si ustedes ponen aquí y acá el mismo número de días y cae la fecha de vencimiento, sería una única fecha, pero a veces no contabilizan bien los meses. Contabilizan a veces como que todos los meses tienen 30 y no todos los meses tienen 30. Entonces, muchas veces no coincide la fecha que pone vence con tantos días vista. ¿Cuáles son los demás títulos ejecutivos? Si nosotros vamos a analizar la vía monitoria, dice,
uno de los documentos que pueden ser presentados en vía monitoria es el siguiente. Mediante la certificación expedida por la o el administrador del condominio, club, asociación o de quien ejerza la representación legal, de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones cuando se trate del cobro de cuotas de condominio, clubes y asociaciones. Y ustedes me dirán, ¿por qué nos habla de vía monitoria y estamos en la vía ejecutiva? Pues para distinguir muy bien, porque a veces confunden los títulos. Cuando hay una certificación del administrador, específicamente de las cuotas, alícuotas, ordinarias y extraordinarias respecto del condominio, se demanda específicamente en vía monitoria. Pero si ustedes tienen valores adicionales, digamos una multa porque no fue a la reunión, y también vamos a ponerle intereses porque no ha pagado hace 3 años, ahí nos vamos a la vía ejecutiva y a este título se le llama una liquidación de expensas. Esto lo tenemos en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal. La liquidación que por expensas necesarias emite el administrador o el presidente del condominio, una vez aprobada en Asamblea General de Copropietarios, tendrá el carácter de título ejecutivo. A continuación les he puesto un ejemplo para que distingan muy bien cuándo demando este documento, una certificación de expensas de un condominio, cuándo lo demando en vía monitoria y cuándo un documento puede ser demandado en vía ejecutiva que se llama liquidación de expensas. El primer ejemplo que vamos a demandar en vía monitoria es: el señor Juan Osvaldo Pérez Valencia adeuda la cantidad de 2.300 por concepto de expensas ordinarias correspondiente al año 2019 del departamento 3B ubicado en la urbanización Las Lomas. Atentamente, Sara Valeria Duarte, administradora de urbanización Las Lomas. Si ustedes ven aquí, no hay valores adicionales, hay solamente las expensas, un valor específico y el año. Pero si decimos que este mismo señor, Juan Osvaldo Pérez, no solo nos debe alícuotas ordinarias y extraordinarias, sino también que nos debe por las multas, porque ha salido su perro y no han recogido todas las basuras de su perrito, y vamos a cobrarle intereses. Todos estos adicionales que está regido bajo la Ley de Propiedad Horizontal se convierten en un título ejecutivo. Recalco y enfatizo esto porque muchas veces confunden los documentos e intentan demandar esta liquidación de expensas en vía monitoria o viceversa. Entonces ahora ya tienen muy claro cuáles son las características de la una vía y de la otra vía respecto de las certificaciones de alícuotas. ¿Cuáles son otros documentos? El cheque tiene varias formas, ¿no es cierto? Varias formas respecto de su protesto para activar diferentes vías. Ustedes saben que podemos activar la vía ejecutiva, la vía sumaria, la vía monitoria, la vía ordinaria. Miren cuántas acciones se puede mandar con un cheque. Para concretar, en la vía ejecutiva, ¿qué nos dice? El Código Orgánico Monetario y Financiero, artículo 516. El cheque no pagado por falta o insuficiencia de fondos y protestado dentro del plazo de presentación constituye título ejecutivo. No cualquier cheque protestado, dice aquí, no pagado por falta o insuficiencia de fondos. Exclusivamente este debe ser el protesto. ¿En cuánto tiempo se protesta? Nos vamos al 493 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Plazo de presentación. Los cheques girados y pagaderos en el Ecuador deberán presentarse para el pago dentro del plazo de 20 días contados desde la fecha de su emisión. A veces se da un mal uso de los cheques y ustedes verán que tienen los famosos cheques postfechados. La ley les dice que presentado para su cobro, si hay fondos, inmediatamente deben ser cancelados. Así que no existe esa figura de los cheques postfechados. Adicional, si es que nos dan un cheque el día de hoy, 21 de noviembre del 2022, vamos a tener un plazo de 20 días para que nos proteste. Si dentro de esos 20 días nos protestan por falta o insuficiencia de fondos, activamos la vía ejecutiva. Si es por otra clase de protesto o si es pasado este plazo de 20 días, ya no se activa la vía ejecutiva, sino ¿cuál vía? La vía sumaria. Si es que pasan los 6 meses, ya no activo la vía sumaria, sino activo la vía ordinaria. Sin embargo, la Corte Provincial ha dicho que cuando ya no es un título ejecutivo, incluso puede demandarse en vía monitoria. Hay esos dos criterios. Uno, que el cheque, conforme el Código Orgánico Monetario y Financiero, tiene vías específicas para ser demandado.
y son las que les he mencionado: ejecutiva, sumaria y ordinaria. A criterio de la Corte dice que también se podrá activar esta vía monitoria. Ojo, siempre y cuando no sea un título ejecutivo, porque ustedes saben que el artículo 356 del Código Orgánico General de Proceso nos dice que se podrá demandar en vía monitoria siempre y cuando no esté contenida en un título ejecutivo. Porque si está contenida en un título ejecutivo, obviamente activamos la vía ejecutiva. ¿Cuál es otro de los documentos que puede ser demandado en vía ejecutiva? Dentro de las reformas al Código de Comercio tenemos el artículo 619 y dice: también tendrán el carácter de título ejecutivo las certificaciones de saldos de sobregiros en cuentas corrientes bancarias y de líneas de crédito para el uso de tarjetas de crédito expedidas por un contador público autorizado. Es decir, yo utilizo tarjetas de crédito y no he pagado. Y el Banco del Pichinche me dice: Alejandra Vaca, como es una impuntual, voy a emitir una certificación bancaria por un contador autorizado y digo: Alejandra Vaca debe la cantidad de $10,000. Y eso, en términos generales, se podría activar en vía ejecutiva. Sin embargo, la Corte Provincial ya se ha pronunciado y dice que esto no tiene una obligación de carácter ejecutivo. ¿Y por qué no? Porque muy probablemente mi obligación sea con intereses a plazo, sea intereses de sobregiro, sea intereses corrientes. Y esto debe ser fruto de un análisis en un juicio de conocimiento, no vía ejecutiva. Entonces, ojo que no tenemos una línea jurisprudencial todavía en este punto. Sin embargo, hay varios pronunciamientos de la Corte Provincial que señalan que las líneas de crédito, que las certificaciones de las líneas de crédito para uso de tarjetas de crédito no contienen una obligación ejecutiva y por tanto no puede ser demandada en vía ejecutiva. Procedencia, es lo que les decía hace un momento, no porque diga escritura de compraventa, no porque diga letra de cambio, no porque diga pagaré, necesariamente es un título ejecutivo. Debe contener requisitos específicos. ¿Y a cuáles me refiero? La obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. Cuando la obligación es además una suma de dinero, deberá ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. Digamos que yo pongo que Jonathan me debe los famosos $10,000 que les he dicho desde el primer momento. Y digo que me va a pagar en el 2028 mediante 35 cuotas. Y nunca puse una aceleración de pagos. Eso no implica que está de plazo vencido. Eso significa que Jonathan todavía tiene muchos años más para pagar. Así que cuando ponen unas fechas posteriores, mucho tiempo posterior, y con diferentes dividendos, deben poner ustedes una cláusula de aceleración de pagos. ¿Por qué? Porque la deuda debe ser actualmente exigible para que puedan demandarla. Cuando ustedes presentan un título ejecutivo, hay dos formas de inadmisión, adicionales a las que tenemos en el artículo 147, ¿no? En el 147 del Código Orgánico General de Procesos tenemos las causales de inadmisión general para todos los procesos, pero de manera específica en el título ejecutivo las tenemos en el artículo 349 y 350 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué nos dice el 349? La demanda deberá reunir los requisitos previstos en las reglas generales de este código y se propondrá acompañada del título que reúna las condiciones de ejecutivo. La omisión de este requisito no será subsanable y producirá la inadmisión de la demanda. 350. Si el juzgador considera que el título aparejado a la demanda no presenta mérito ejecutivo, denegará de plano la acción ejecutiva. Es decir, en un escenario, usted no presenta el título. Ustedes dirán qué absurdo, ¿cómo no van a presentar el título si siempre va adjunto a la demanda? Pues pasa, y no pocas veces, que presentan vía electrónica, porque ahora tenemos esta gran posibilidad de presentar vía SATYE los diferentes escritos. Entonces nos envían las copias de los títulos ejecutivos y nunca vienen a presentar los originales. Entonces ustedes saben que una copia simple no hace prueba en el juicio. Así que si presentan vía electrónica una copia que no hace prueba en juicio, se entiende que ha presentado una demanda sin el título ejecutivo y por tanto cabe la inadmisión. Y la otra opción es que si bien presenta un documento, este no tiene las características de ejecutivo. Por ejemplo, lo que había hablado, que les ponía el ejemplo con Jonathan, que tenemos una promesa de compra-venta.
en la que hay condiciones para Jonathan y condiciones para mí. Por tanto, no es una obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible. O el otro ejemplo que les ponía, que no tiene una fecha específica de vencimiento o no está vencida en la actualidad. Entonces, en esos dos escenarios se va a inadmitir la demanda. ¿Son apelables? Sí, son apelables. Tanto el auto de archivo como los autos de inadmisión. Les decía que una de las características de las que gozan los juicios ejecutivos son las providencias preventivas. Se pueden adjuntar a la demanda o en cualquier etapa del proceso documentos que acrediten la titularidad de bienes y se ordenarán las providencias preventivas, como por ejemplo el secuestro, la prohibición de venta. He puesto aquí excepción. ¿Y por qué he puesto como excepción el embargo? Porque ustedes saben que el embargo es una ejecución forzosa. Cuando ya damos paso al artículo 375 del Código Orgánico General de Procesos. Es decir, ya tenemos un título de ejecución, hay un mandamiento de ejecución, y frente a ese mandamiento de ejecución incumplido, damos inicio a la ejecución forzosa y vamos con el embargo. Pero miren acá que en la vía ejecutiva podemos ordenar el embargo. ¿Cuándo podemos ordenar el embargo sin que hayamos iniciado la ejecución forzosa? Cuando se adjunta una hipoteca. Cuando se adjunta una hipoteca, ya se puede ordenar el embargo. En el primer auto o en el momento en el que se presenta la hipoteca, sin llegar a la ejecución forzosa. ¿Cuáles son las providencias preventivas? La prohibición de enajenar bienes. El Código Orgánico General de Procesos habla de manera específica la prohibición de enajenar bienes inmuebles, porque respecto de los muebles nos dice el secuestro. Así que estas dos son las vías que podemos activar. Recuerden ustedes que con las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, el juzgador ya no nombra depositario judicial, porque antes decían, solicito el secuestro del vehículo de Jonathan, y usted nombre un depositario judicial. Los juzgadores teníamos una pestaña en la que inmediatamente se podría nombrar el depositario. Pues ahora ya no, ahora ustedes dan el nombre de la persona que tiene que ser el depositario judicial, quien rendirá la caución suficiente para ser custodio del bien. Recuerden algo adicional. Si ustedes ven las providencias preventivas, también tenemos el arraigo. Y a veces me dicen, presentan documentos y dice, solicito el arraigo de X persona porque esa persona es extranjera. Es importante mencionar que caben providencias preventivas cuando se adjuntan los documentos que acrediten la titularidad de los bienes, ¿no es cierto? Pero si usted me pide el arraigo, ya vamos bajo otras reglas y por eso he puesto requisitos especiales. Y eso implica que tengo que convocarle a una audiencia, tengo que ir a las reglas generales de las providencias preventivas y los requisitos son los contemplados en el artículo 131 del Código Orgánico General de Procesos. Que el deudor es extranjero y que no tiene bienes raíces en el país. Esos son los requisitos especiales que debe contener. Obviamente, más allá de que exista un crédito y que no tenga bienes para cumplir con la obligación. Entonces, si ustedes me piden el arraigo directamente, no se les va a conceder, sino que como es una medida que no ataca a los bienes, se debe convocar a una audiencia y establecer si cumple o no los requisitos para el arraigo. ¿Cuáles son las consecuencias de que no comparezcan al proceso? No contesta la demanda, tenemos sentencia, conforme al artículo 352 del Código Orgánico General de Procesos. Y de esta sentencia dice, no cabe recurso alguno. Así que si usted en el momento oportuno fue citado y no compareció, perdió toda posibilidad de comparecer al proceso, incluso de interponer recursos. ¿Cómo se puede contestar la demanda? La tenemos en el artículo 353 del Código Orgánico General de Procesos. No se puede contestar de cualquier forma. A veces ponen negativa pura y simple, es la de cajón. Específicamente, las excepciones que se interponen en vía ejecutiva son aquellas que están en el artículo 353 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Y cuáles son estas? Primero, el título no es ejecutivo. ¿Y por qué? Digamos, porque tiene una fecha de vencimiento y dice a 365 días vista también. No es ejecutivo porque no sabemos cuándo se tenía que cumplir esa obligación, ¿cierto?
La nulidad formal o falsedad del título. Esa firma que está en el título no es mía. Pero no basta con que yo le diga. Cuando yo alego nulidad formal o falsedad del título, obviamente deberá haber un experto en la materia para que determine que no es la firma. Muchas veces los abogados se confunden. ¿A qué me refiero? Digamos que Jonathan confía tanto en mí y me da un documento en blanco y yo le lleno ese documento en blanco. Y ese documento Jonathan me ha dado hace 5 años, sin embargo yo lo lleno con la fecha de hoy. Presentan peritajes y pretenden que se diga en qué momento específico se llenó esa letra de cambio. El peritaje no determina las fechas exactas cuando se llenó. E incluso en el caso eventual e hipotético que llegaría a determinar cuándo se llenó el documento, si el documento está lleno, es un título ejecutivo. Punto final. No puede desvirtuar ese título porque está su firma. Diferente es que yo haya falsificado la firma. Ahí sí hay nulidad formal. Muchas veces también tratan de excepcionarse con nulidad y con falsedad ideológica. Dice, yo le di otra disposición, sin embargo ha llenado a su antojo. Yo le dije que llene por $10,000 y me ha llenado por $100,000. Pero ahí me tendrían que probar la falsedad ideológica, es decir, cuáles fueron los lineamientos que yo le di para que llene esa letra de cambio, se pagaría la orden, y cómo se apartó de mis instrucciones. La tercera forma de excepcionarse es extinción total o parcial de la obligación exigida. No basta con que diga sí le he pagado, sino que presenten todos los documentos que acrediten el pago. No cualquier documento, originales o copias certificadas. Si se trata de cooperativas o de bancos, soliciten a la cooperativa o al banco que le exhiba una liquidación pormenorizada de los valores, porque muchas veces nosotros vamos y pagamos o tenemos transferencias bancarias, pero quien debe tener la certificación actualizada son las entidades financieras. Entonces, si usted está como demandado y plantea una excepción conforme el 353, numeral 3, adjunten lo que tengan los originales. Y si no, pídale a la cooperativa o al banco que adjunte una certificación actualizada. El cuarto, existencia de auto de llamamiento a juicio por delito de usura o enriquecimiento privado no justificado en el que la parte demandada del procedimiento ejecutivo figura como acosadora particular o denunciante del proceso penal y el actor del procedimiento ejecutivo sea el procesado. Documento clave para presentar aquí, copias certificadas o las certificaciones que pueden dar a través de secretaría respecto del sistema SACHE. Y las excepciones previas que están en este código. No por poner todas las excepciones es un mejor abogado. Se debe poner la excepción que crea pertinente. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces dicen nulidad del título y extinción total o parcial de la obligación. O sea, usted me dice que no es su firma, pero pese a eso ha pagado. Si yo digo hay una nulidad es porque ese documento es falso completamente y de hecho remite hasta fiscalía porque está falsificada mi firma. Entonces yo veo que presentan todas las excepciones previas porque creen que todas las excepciones previas les van a ayudar. La una desvirtúa a la otra. Si ustedes ponen título no ejecutivo y extinción total o parcial de la obligación, están reconociendo porque incluso han pagado la obligación. ¿Cuáles son las excepciones previas que pueden interponerse conforme al artículo 353 del COGEP? Ojo, no solamente en la vía ejecutiva, sino en todos los procedimientos. La primera, incompetencia del juzgador. El artículo 147 del Código Orgánico General de Procesos determina que cuando uno tiene la demanda y establece que es incompetente, en el primer auto tiene que inadmitirlo. Sin embargo, puede ser que yo en el primer momento pensé que era competente y convoco a la audiencia y desarrollamos la audiencia y en la primera etapa, en las excepciones previas, me dicen usted es incompetente. Entonces, se acepta la excepción previa, se inhibe y se remite al juzgador competente. La otra es la incapacidad o falta de personería de la parte actora o su representante. Tercero, la falta de legitimación en la causa o en la incompleta conformación del litis consorcio. ¿Qué es la falta de legitimación en la causa o en la incompleta conformación? La falta de es la que no tienen vínculo alguno. Yo no sé por qué le demandaron a Jonathan, si Jonathan ni siquiera me conoce, nunca firmó la letra de cambio ni el pagaré, había sido su hermano, sino que tienen el mismo nombre. Entonces, la falta de es que no hay vínculo procesal.
Y la incompleta conformación del litisconsorcio significa que está bien demandado Jonathan, pero también debía demandar a. Me faltó alguien más demandar, o me faltó alguien más ser actor. Esa es la incompleta conformación. De litisconsorcio activo cuando se refiere a la parte actora, litisconsorcio pasivo cuando se refiere a la parte demandada. La otra excepción previa la tenemos en el numeral cuarto, el artículo 153. Error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida acumulación de pretensiones. Nuevamente, los abogados ponen el numeral cuarto como que si se trataría de una única excepción, pero hay que desglosarlo porque esta tiene diferentes ítems. Por ejemplo, error en la forma de proponer la demanda. ¿Cómo se propone la demanda? Debe tener los requisitos del artículo 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos. Digamos por un momento que se le pasó por alto y no hay los generales de ley del actor. No ha puesto los generales de ley. Entonces ahí sí sería un error en la forma de proponer la demanda porque no tiene los requisitos del artículo 142 del COGEP. La inadecuación de procedimiento, el ejemplo que les ponía. Digamos que me ha demandado una certificación de administrador solo de alícuotas de condominio en vía ejecutiva. Entonces ahí hay una inadecuación de procedimiento. Y la indebida acumulación de pretensiones, al igual que la incompetencia conforme al artículo 147 del Código Orgánico General de Procesos, es causal de inadmisión en el primer auto. Sin embargo, la Corte dice, si en el decurrir del proceso y fruto de una excepción previa, el juez determina que hay una indebida acumulación de pretensiones, el segundo momento para pronunciarse será en las excepciones previas y ya no en el auto de calificación. Entonces, el numeral cuarto no es una única excepción, sino que está desglosada en tres. El quinto, la litispendencia. Obviamente, cuando tenemos un juicio pendiente, no podríamos pronunciarnos. 6, la prescripción. 7, la caducidad. También tenemos 8, cosa juzgada, la transacción y la existencia de convenio o compromiso arbitral. Importante respecto de este punto, y voy a subirles en la plataforma, cuando le envíe a Jonathan la documentación. Ustedes saben que las excepciones previas, en la primera etapa del saneamiento procesal se pronuncia respecto de las excepciones previas y se presenta la prueba que sea necesaria. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de este punto del numeral 10, de existencia de convenio o compromiso arbitral o convenio de mediación. Dice que cuando se alegue esta excepción, le da un trámite especial y dice que se le dará 3 días a las partes para que presenten prueba respecto de esto. ¿Dónde lo tenemos? En la sentencia 1758-2015 EP-20 y en la 707-2016 EP-2021. Así que no solamente tenemos el trámite contemplado en el COGEP para las excepciones previas, sino que la Corte Constitucional ha dado un trámite especial al tratamiento de estas excepciones previas. ¿Cuáles son las diferencias entre prescripción y caducidad? La prescripción descansa sobre una presunción de abandono por parte del titular, mientras que la caducidad se funda exclusivamente en la necesidad de dar seguridad al tráfico jurídico. La prescripción es estimable solo a instancia de parte, mientras que la caducidad puede ser también apreciada de oficio por el tribunal sin que sea posible la suspensión. La prescripción es susceptible de interrupción por acto del que por ella pueda resultar perjudicado, y por el contrario, la caducidad no admite en ningún caso la interrupción del tiempo cuyo simple transcurso lo origina. La prescripción opera en los llamados derechos patrimoniales. La caducidad suele tener en su campo de actuación los derechos potestativos. Por último, la aplicación de la prescripción por parte de los tribunales debe ser cautelosa, mientras la caducidad opera ipso iure. En conclusión, ¿qué nos dice? Ustedes pueden demandar incluso un título prescrito. ¿Y por qué? Porque si la parte demandada no alega prescripción, yo bien puedo mandar a pagar un título prescrito. El Código Civil les dice que aquel que quiera ganar por prescripción deberá alegarla en el momento oportuno. ¿Cuándo es el momento oportuno para alegar la prescripción? En excepciones previas. ¿Por qué digo esto? Porque los abogados, me ha pasado que ya estamos al finalizar la audiencia y me dicen, por cierto, estaba prescrito el título como alegato final. ¿Qué les parece? Perdieron el momento, precluyó el momento procesal para alegar la prescripción. Esto debían hacerlo en la contestación a la demanda y como excepciones previas. Así que,
Por eso les decía que incluso un título ejecutivo, una letra de cambio, un pagaré, pueden demandar en vía ejecutiva pese a estar prescrito. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que la parte demandada se excepcione. ¿Qué tal y si no comparece? No solo que no se excepciona, no comparece. Estaría yo mandando a pagar un título prescrito. ¿Por qué? Porque la parte demandada no accionó la prescripción, no ni siquiera compareció al proceso. Diferente es la caducidad. Este ejemplo lo tengo más claro yo más bien en un tema laboral, que habla sobre la mujer embarazada. Tienen un tiempo específico para activarla. Y si no la activan, ha caducado su derecho. ¿Y qué dice? Ipso iure. Incluso el juez de oficio determina que está caducada la vía. Entonces usted ya no podría demandar. En esencia, esas son las diferencias entre prescripción y caducidad. ¿Cuáles son las resoluciones de excepciones previas? Cuando no es subsanable, se declara sin lugar la demanda y se ordena su archivo. Por ejemplo, decimos la acción está prescrita. No me puedo pronunciar, no puedo mandarle a subsanar si digo que está prescrita. Digamos que un título ejecutivo está prescrito. Yo declaro sin lugar la demanda y se ordena su archivo. Ahí ustedes se podrán ir por la vía ordinaria para demandar la letra de cambio o el pagaré a la orden. ¿Cuáles son las diferencias y sugerencias para demandar? Cuando se demanda en vía ejecutiva, subsiste por sí el título ejecutivo. Si se adjunta el título ejecutivo, gracias. Y si no desvirtúan, conforme al artículo 353, el título ejecutivo, se ordena su pago. Diferente es que demande ese título ejecutivo en vía ordinaria. No subsiste porque usted me presente el título. Se tiene que adjuntar todos los documentos que acrediten esa obligación. Yo le voy a demandar a Jonathan una letra de cambio que ya me declararon el archivo porque estaba prescrito. Le digo, miren, aquí está una transferencia. Aquí están correos electrónicos. Le pido la declaración de parte de Jonathan. Todas esas pruebas adicionales para corroborar que sí yo le he prestado. Aquí está un estado de cuenta mío en donde se corrobora de dónde salieron los fondos. Aquí incluso yo solicito que se oficie a todos los bancos y entidades financieras para que prueben en qué banco ingresó Jonathan ese dinero que yo le presté. Al ser ya una vía de conocimiento, ya no subsiste por sí el título, sino que necesito mucha prueba adicional para corroborar la obligación demandada. Punto 2. Si existe defecto en la forma de proponer la demanda, se subsana en el término de 6 días, otorgando a la parte demandada el término de 10 días para completar o reemplazar su contestación y anunciar prueba. Es decir, dar nuevamente cumplimiento al artículo 142 y 143 del Código Orgánico General de Procesos. Y la tercera es la falta de capacidad, la falta de personería o incompleta conformación del litis consorcio. Esto se subsana en el término de 10 días para subsanar el defecto. Como decíamos, yo he demandado a quien no debía demandar, o he demandado de manera incompleta, porque también tenía que demandarle a la esposa de Jonathan. Entonces ahí se subsana la demanda. La resolución de los recursos. Primero, si se rechaza la excepción previa es apelable con efecto diferido. Eso implica que continuamos con el desarrollo de la audiencia y que con posterioridad el recurso subirá a corte. No es que diferido suspendo y me llevo. A veces cree la gente que era como antes con el procedimiento civil escrito, que toda apelación implicaba mandar a corte. No, pues ahora tenemos diferentes formas o diferentes efectos del recurso. Como he dicho, si se rechaza la excepción previa es apelable con efecto diferido. Acoge una excepción previa o resuelve cualquier cuestión que ponga fin al proceso es apelable con efecto suspensivo. Y 2, la ampliación y la aclaración de las resoluciones dictadas se propondrá en audiencia y se decidirán inmediatamente por la o el juzgador. Si me interpone la parte actor o la parte demandada un recurso, yo tengo que notificar previamente a la contraparte. Digamos que es el actor quien interpuso un recurso de aclaración. Previo a pronunciarme respecto del recurso interpuesto, notificaré a la contraparte para que haga su pronunciamiento. Y les digo esto porque hay un proceso de uno de mis compañeros en que declara la nulidad porque no se corrió traslado con este petitorio de la aclaración y la jueza se pronunció directamente. Entonces le declaran la nulidad porque ha habido un vicio respecto del procedimiento. Digamos que yo emito un pronunciamiento que no lo hice en audiencia. Y dicen, pero usted debía pedirme la aclaración o la ampliación en audiencia. Sí, señor juez, pero usted, el momento que me notifica por escrito,
hace mención a otros puntos que no lo hizo en audiencia. ¿Es posible presentar un recurso de ampliación y aclaración? Totalmente. ¿En cuánto tiempo? En 3 días. En 3 días me dice, señor juez, usted no habló, no sé, se me pasa por alto las costas. Usted no le condenó en costas, pese a que litigó de mala fe. ¿Puedo interponer el recurso? Sí, lo haré con posterioridad dentro del término de los 3 días. El procedimiento ejecutivo. Tenemos la citación y dentro de los 15 días la contestación. ¿Cómo puedo reconvenir con otro título ejecutivo? Y también se le dará 15 días para la contestación a la reconvención. Concluido el término para presentar la oposición o para contestar la reconvención, en 20 días convocamos a la audiencia única. Mañana vamos a hacer el desarrollo, el día miércoles vamos a hacer el desarrollo respecto de la audiencia única y de los diferentes puntos que se llevan a cabo dentro de la misma. Ahora voy a dar paso a las preguntas, si es que hay alguna pregunta. Efectivamente, estimados participantes, conforme vayan levantando su mano en la plataforma Zoom, les iremos dando la palabra en el orden que lo vayan haciendo. Tenemos una pregunta, doctora, de parte de FED. Su pregunta dice, ¿se puede alegar falta de legitimación pasiva si en el pagaré a la orden existe un error en el nombre de uno de los demandados, pese a que el número de la cédula esté correcto? A ver, ahí me habla de dos temas, de un error en el número, en el nombre. En el nombre. Pese a que el número de cédula esté correcto. Pese a que, bueno, el número de cédula es aparte, ¿no? Ahí está el nombre, yo me llamo Alejandra Vaca, ¿sí? Y demandan a Alexandra Vaca. ¿A quién le van a cobrar? A Alexandra Vaca. ¿Yo me voy a preocupar? Yo no me voy a preocupar, yo no soy Alexandra Vaca. Entonces, si llenaron mal, llenaron mal. Importante, si usted alega la falta de legitimado pasivo, le está dando la posibilidad al actor que subsane la demanda, porque uno de los requisitos es que deberá contener la firma del deudor. ¿Sí? Entonces, como debe contener la firma del deudor, le estoy diciendo, ojo, me ha demandado mal, me ha demandado como Alexandra Vaca cuando yo soy Alejandra Vaca, y le doy la oportunidad para que subsane. Ojo que le estoy dando estrategias si son actores y estrategias si son demandados. Así que, si a mí me demandaron mal, yo me quedo callada, dejo que dicte sentencia y sigan las acciones, la ejecución forzosa contra Alexandra Vaca, quien también será. Pero si quiero subsanarle, presento una excepción previa y le doy la oportunidad al actor que subsane la demanda y me demande bien, como Alejandra Vaca. De ahí emiten un pronunciamiento y la ejecución forzosa sería directamente contra mí. Siguiente pregunta, por favor. Ahora vamos con el abogado Ernesto Yeroy. Muchas gracias, doctora, y un saludo cordial para todos los participantes. Una consulta. En un caso ejecutivo, efectivamente en un cobro por cheque devuelto por insuficiencia de fondos, si la parte actora presenta absolutamente todos los documentos que comprueben, pero presenta el cheque original en el cual el banco ya le devuelve con la leyenda de devuelto por insuficiencia de fondos, ¿es suficiente o se requiere necesariamente la nota de protesto que emite el banco? Aparte de lo que ya emite ¿cómo se llama? En el cheque ya efectivamente que ya denota la devolución por insuficiencia de fondos. Hay veces que los bancos sí ponen ahí insuficiencia de fondos o falta de fondos y ponen específicamente la fecha. No en todos los casos es igual. Cuando tiene todos los requisitos de protesto en el mismo cheque, no necesita un documento adicional. Sin embargo, no todos los cheques tienen esta forma de protesto y por eso les dan una copia simple del protesto. Recuerden ustedes que las copias simples no hacen prueba en audiencia. No sé si han visto los protestos. En el protesto dice el cheque del abogado Ernesto Yerovi está protestado, pero no le ponen ni una sumilla, ni una firma, ni nada. Entonces ustedes tienen primero que solicitar directamente al banco que les dé una certificación de protesto para que ustedes adjunten y no en copia simple, porque si me adjuntan esa certificación sin firma, sin autoría, no puede ser considerado título ejecutivo. ¿Y por qué es tan importante determinar el protesto? Para ver si va por vía ejecutiva y porque si no comparece el demandado, yo ordeno el pago. Imagínense lo que sería que un juez se sustente en un documento que está sin sumilla o sin firma. Listo. Muchas gracias, doctora. Bueno.
Seguimos con R. Logacho. Señor Logacho. Ahora, ¿me escucha ahora? Sí, doctor, lo escucho. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos los presentes. Tengo una pequeña consulta respecto a la ejecución de un acta notarial de desahucio, en el cual, si nosotros ingresamos al momento de ingresar con el juez ponente de lo civil, multifuncional, que es ahora se ingresa en la sala de lo civil, nosotros debemos demandar la ejecución del acta notarial de desahucio y el juez automáticamente ordena que la fuerza pública desaloje a los arrendatarios que están viviendo en una vivienda y no quieren salir de ahí. Mi consulta es, ¿el procedimiento está bien ejecutado si yo lo ingresaría por vía civil y está bien solicitar la ejecución de esta acta de desahucio? A ver, vamos por partes. Primero, no es un título ejecutivo, Perfecto. ¿sí? No es un título ejecutivo. Hay un criterio que yo vi que decían que era como un título de ejecución, el cual no comparto, créanme. ¿Por qué? Porque si tenemos una notificación de desahucio, ¿quién termina la relación de inquilinato? El juez. Yo le notifico y le digo, ojo, quiero dar por terminado un vínculo comercial que tengo con Cristian Aurelio de un local. Pero quien da por terminado el contrato es el juzgador, no ninguna de las partes. Lo que le notifico es con el desahucio. Sé su pregunta que me hace porque la Corte se pronunció en que podría considerarse como un título de ejecución. Lamentablemente es un criterio que no comparto. Para mí, el contrato tiene que terminar por un juez competente, que sería el juez de inquilinato o el juez de lo civil. Y ojo que no es título ejecutivo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Por eso mismo tengo justo este pendiente. Estamos ejecutando este caso y dije, qué buena oportunidad conectarme y solventar esta duda y de paso aprender un poco sobre cómo se está manejando para solventar ciertas dudas, ¿no? Entonces, estábamos en ese debate y estábamos buscando normativa y encontramos justo esa resolución que usted acaba de indicar, en la cual dice que sí es un título de ejecución. Entonces, estamos ahí en ese pequeño debate. Ajá. Gracias, doctora. Ojo que, aclaro, no es título ejecutivo, ni Así es. siquiera por la resolución. La resolución hace un análisis que usted ya lo habrá visto, dice que es un título de ejecución, porque cuando ya le notifica con la terminación del contrato vía desahucio, se entenderá que terminó el contrato y simplemente viene la ejecución. Pero imagínese, usted daría las veces de ¿qué? De juzgador, porque usted estaría dando por terminado un contrato de inquilinato. Cuando Así es. el que termine es el juez. Hay dos criterios adicionales a ese para complicarles más la vida. En temas de inquilinato, dijo, yo le notifico a Cristian Aurelio para que salga del predio y no sale. Y dice, yo ya doy por terminado el contrato, entonces ante el juzgador solo debería demandar los cánones arrendaticios. Este es el un criterio. El otro criterio es que, si bien yo le notifiqué a Cristian con la terminación del contrato, quien debe dar por terminado legalmente, ¿quién es? El juzgador. Entonces, ante el juzgador se demandará la terminación del contrato, la desocupación y entrega y el pago de cánones arrendaticios. ¿Con qué criterio me voy yo? Con el último que les acabo de mencionar. El juzgador, ante el juzgador es quien se da por terminado el contrato, el juzgador es quien ordena la desocupación y entrega y los cánones pendientes. Desviándonos un poquito para que no se me escape la idea. En temas de inquilinato, a veces la gente cree que José Saltus era mi inquilino y se fue. Ah, como yo se fue, yo uso ya mañana ese departamento y saco las cosas de José, los boto en la calle y empezamos a usar el departamento. No hay una terminación efectiva del contrato. Recuerden ustedes siempre demandar la terminación del contrato de arrendamiento para que puedan tener un nuevo vínculo de inquilinato, porque si no, después José viene bravísimo y le dice que haya tenido joyas, tenía tenido un montón de dinero y todo, y que usted arbitrariamente se ha metido a la casa cuando no ha terminado el contrato de arrendamiento. Entonces, conclusión, siempre demandar la terminación de un contrato para que así puedan empezar desde cero una nueva relación de inquilinato. Honorable doctora, ¿puedo hacer la última consulta? Sí, claro. Una vez que ya está terminado el contrato y el juez resuelve que que los arrendatarios ya deben salir, en caso de que las personas que viven ahí se nieguen a salir por haber motivos, se mantengan muy errantes en el hecho de querer desocupar el lugar, eh, yo, el siguiente proceso sería ir con la fuerza pública, con la sentencia.
y Sí. finaliza ahí. Muy amable, doctora. Estaba buscando el artículo. Aquí está. 366, inciso final. Si la demanda ha versado acerca de la entrega de material de un bien inmueble, la o el juzgador ordenará que la o el deudor desocupe y ponga a disposición del la o del acreedor el inmueble. Bajo prevención que de no hacerlo, la fuerza pública entregará el bien al la o al acreedor coercitivamente de ser necesario, pudiendo inclusive descerrajar el inmueble. Y si en el mismo hay cosas que no sean objeto de la ejecución, se procederá al lanzamiento bajo riesgo del lado del deudor. ¿Y por qué pasa eso? Que ya doy por terminado el contrato de arrendamiento, ponen más seguridades que antes, no se quieren ir, ahora ya no solo vive Pedro, sino también Juan y María, es un relajo. Entonces sí, el juez ordena que desocupen en 5 días bajo apercibimiento de descerrajar el bien y botar las cosas a la calle, porque si no, nunca vamos a poder ejecutar. Muchas gracias. Hasta aquí me ha servido mucho. Gracias, compañeros. Doy la palabra a quien corresponda. Qué bueno. Listo, doctora. Vamos a continuar con 2 preguntas que enviaron por mensaje y continuaremos con 2 más de quienes tienen levantado la mano. Empezamos con la pregunta de Fanny Arciba. Dice, ¿suelen acompañar el título ejecutivo en fotocopia protocolizada en vez del título original? ¿Es válido? No es válido, tienen que presentar el documento en original. Y yo les hago una pregunta ahora que estamos tan avanzados en la tecnología. ¿Qué tal si le presentan una letra de cambio con firma electrónica? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la firma electrónica? La firma electrónica significa que tiene los mismos efectos que una firma autógrafa, les dice. Entonces, ¿es válido? Sí, es válido que esté firmado electrónicamente. Algunos juzgadores le piden la certificación que acredite la firma. Es decir, esta persona firmó tenemos una firma registrada por el Consejo de la Judicatura, para lo cual, en el momento de su verificación, solicito se emita un oficio al Consejo de la Judicatura y se determine si esta firma es válida. ¿Es válida? Sí es válida, firmado electrónicamente, porque si no echaríamos abajo un documento con una posibilidad de firma. No solo ya existen las firmas autógrafas, muchos de ustedes ingresarán escritos firmados electrónicamente, y lo cual es válido, sí, completamente válido. Perfecto, doctora. Continuamos con la pregunta del doctor Franklin. Dice, doctora, por favor, ¿me puede ayudar con los números de las sentencias de la Corte Constitucional en la que se da un tratamiento adicional a una de las excepciones previas previstas en el COGEP? Sí, era el convenio o cláusula arbitral, le da un trámite específico, ya no conforme solamente el 153, sino que se dice, se le dará 3 días para presentar pruebas, les da un trámite específico. Es el 1758-2015 EP-20 y el 707-2016 EP-2021. Igual yo le voy a mandar a Jonathan los números para subirlos en la plataforma. Perfecto, doctor. Vamos con el doctor Nicolás Crespo. Buenas tardes, doctora. Una única pregunta. Usted nos hacía mención de que cuando uno presenta un escrito, una demanda por vía en la ventanilla virtual, no se puede adjuntar la prueba porque no va a ser tomada como válida dentro del proceso. En ese caso de que ya se haya presentado dicha demanda o cualquier escrito, ¿qué podría hacerse para validar la prueba que fue adjunta? Presentarla con posterioridad, o sea que ustedes, estaba buscando justo el artículo que les menciona esto. Les decía, el código, ahora no lo encuentro, pero el código les dice que cuando se presentan documentos vía magnéticas, al día siguiente de su presentación, se entregarán los originales. ¿Qué pasa? Que a veces envían los títulos ejecutivos o incluso procuraciones judiciales y nunca llegan a presentarlos en físico. Entonces, ¿qué tengo yo como juzgador? Únicamente copias simples. Pero eso no impide que ustedes presenten vía electrónica y al día siguiente ingresen los documentos en original. No habría ningún inconveniente. Entonces es como que les dice, el día de hoy yo presento, solamente le doy a conocer a Alejandra Vaca que el día de hoy le he presentado una demanda, pero el día de mañana presento los originales. ¿Por qué hacían uso de esta estrategia ciertos abogados? Porque cuando estábamos en pandemia me enteré que les permitían ingresar solo cierto número de demandas. Y cuando ustedes venían al complejo tenían solamente un reporte de 3 o 4 demandas que se les dejaba ingresar. Pero en cambio cuando presentaban vía SAGE y el juzgador les mandaba a completar o ustedes tenían el reporte de cuando habían ingresado la demanda, en ventanilla les permitían ingresar más de una demanda.
Sé que fue una estrategia que tuvieron ciertos abogados al momento de la pandemia, pero también otros han hecho un mal uso para los abogados mismos, porque con posterioridad ya no vuelven a presentar los documentos originales y eso hace que el juzgador inadmita las demandas. En conclusión, si usted ha presentado una demanda vía SATE, no hay ningún inconveniente con que presente los documentos vía ventanilla física para que el juzgador pueda calificar su demanda. Ojo, hágalo de manera inmediata, porque si el juzgador ya se pronuncia, ya hay una inadmisión de por medio. Listo, doctora. Continuamos con el doctor Julio Mejía Campoverde. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctora, buenas tardes. Distinguidos colegas. Una preguntita. Si hay una letra de cambio que ha sido girada para 6 meses, pero han transcurrido ya 5 años, 6 meses, que está en mora, que no ha pagado, ¿cabe el procedimiento ejecutivo o hay el temor de que declaren prescripto de otra parte? Y en este caso, si no es así, ¿qué vía cabe? ¿O esa letra está perdida ya? No está perdida todavía, no pierda las esperanzas. No, sí se puede mandar en vía ejecutiva. Lo que les decía es que puede ser que en vía ejecutiva venga el demandado y le diga, está prescrita. Recuerden ustedes que prescriben en 5 años las acciones ejecutivas. Olvidarse eso que teníamos antes, que era en 3 el título ejecutivo y en 5 la acción. Eso bórrese de su cabeza. Ahora tenemos solo 5 años. Según el Código de Comercio, son 5 años para la prescripción. Entonces, usted puede mandar este título ejecutivo y puede ser que corra con mucha suerte y no le aleguen esa excepción previa o que incluso no comparezca el demandado y se ordenaría el pago. Digamos que no corre con tanta suerte y comparece el demandado y le dice está prescrita la acción. En ese caso se acepta la excepción previa y se ordena el archivo. Y ahí nos vamos a otra vía, la que les decía, la vía ordinaria. Entonces ahí tiene que probar por qué le ha dado ese dinero, de dónde salió ese dinero, en dónde fue a pagar ese dinero, porque ya no subsiste por sí mismo el título, sino que necesito prueba adicional para acreditar la obligación. Mire, nosotros teníamos un negocio de venta de ropa, se me ocurre. Y como vendimos ropa, aquí están los $5,000, aquí está la transferencia, aquí están chats, están correos. Entonces, todo eso acredita el valor que yo le presté. Pero no está perdido, sí tiene otra vía. Muchas gracias. Algo adicional. Si es que ustedes tienen documentos que no son, puede ser que, por ejemplo, yo tenga una letra de cambio, pero no esté llenada conforme los requisitos del Código de Comercio, ¿no es cierto? Ese ya no le, ya, pese a que dice arriba letra de cambio, al no contener los requisitos, no es una letra de cambio. ¿Qué podríamos activar? La vía monitoria. ¿No es cierto? Porque la vía monitoria les dice siempre y cuando no esté en un título ejecutivo. Y no por tener el nombre de letra de cambio, pagaré, significa que es un título ejecutivo. Como les dije, incluso les di lectura a cada uno de los requisitos que debe contener el documento para ser llamado título ejecutivo. Digamos, por ejemplo, que por un momento no está la firma del emisor, ¿no es cierto? Solo está la firma del deudor. Me conviene más demandarle por vía monitoria. Así que como abogado hay que ir viendo las estrategias y qué tiene ese documento para ver qué vía activo. ¿Cuál es la prescripción en vía monitoria, ya que estamos topando el tema? Ya. Bueno, muy agradecido. Bueno, ¿cuál es la prescripción para los demás? La prescripción general, 5 para las vías ejecutiva, 10 para las ordinarias. El monitoreo es un procedimiento muy nuevo, así que no tiene una prescripción específica. La Corte se ha pronunciado en las consultas que les hemos hecho y en varios casos que dice como no hay una prescripción específica, se irá por las reglas generales del ordinario, que serían 10 años. Así que esa es una ventaja adicional incluso que tiene la vía monitoria. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el abogado Jorge Medina. Buenas tardes, doctora, y los demás compañeros que estamos en la conferencia. Mi inquietud era respecto de una excepción previa
falta de legitimación activa en una demanda. Resulta que unos herederos están intentando ejecutar una obligación contenida en una letra de cambio, pero a la demanda solamente comparecen 3 de los herederos cuando en realidad son 5. Ante eso se interpuso la excepción previa de falta de legitimación activa y obviamente el juez les concedió un término para que completen la legitimación activa dentro de la causa. ¿Qué pasa si es que los actores no completan la legitimación dentro del término que el juez les otorgó? Se archiva la demanda. Recuerden que cuando comparecen herederos deben comparecer los conocidos y los desconocidos. Así que siempre tienen que contar con los presuntos y desconocidos. Más allá que diga yo sé que soy la única hija de Gilberto Vaca, no, pero la ley desconoce, presume que siempre habrá otros herederos. Entonces siempre se contará con los presuntos y desconocidos. Y en el caso en concreto, ahí no se hablaría de falta de legitimado, sino incompleta conformación del litis consorcio activo, porque me dice comparecieron 3, pero faltan los adicionales. Si no completa, se ordena el archivo. Y en ese caso, al igual que la prescripción, le podrían volver a demandar en vía ordinaria, por ejemplo, o volver a demandar en vía ejecutiva, siempre y cuando cumplan con el mismo requisito. Tienen que demandar todos los herederos. No es que porque demando en otra vía, no es posible demandar solamente 3 o 2. Tienen que demandar todos los herederos, porque los pros y los contras que resulten de ese juicio es para todos los herederos. Perfecto, doctora, muchas gracias. Continuamos con el abogado Leslie Machuca. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Doctora, yo le quería hacer una consulta. Estábamos hablando de las excepciones previas respecto a los títulos ejecutivos, específicamente en la falsedad del título. Como usted nos decía, existe una falsedad material y una falsedad ideológica. Para la falsedad material está claro que obviamente puede ser un peritaje grafotécnico, documentológico con el fin de acreditar que la firma obviamente no le corresponde a quien, o supuestamente le corresponde o no, a quien haya emitido, en este caso puede ser un cheque. Ahora, la consulta es la siguiente. ¿Cómo yo puedo probar una falsedad ideológica? ¿Cuál es el peritaje que debería realizar? Punto 1, no es excepción previa, es excepción de fondo. Artículo 353 del Código Orgánico General de Procesos. En el 153 están las excepciones previas. La nulidad o falsedad ideológica está en el 353, que es una excepción de fondo en los títulos ejecutivos. ¿Cómo puedo probar? Bastante complejo. ¿Cómo me han probado cuando hay documentos de por medio? Digamos que yo tengo un negocio con Nicolás, qué sé yo, estamos comprando computadoras. Y le digo con Nicolás, ojo Nicolás, que yo te voy a dar una letra de cambio, pero es por las 6 computadoras que vamos a comprar, y estas computadoras valen cada una $100, y entre nosotros tenemos ese negocio, y te entrego una letra de cambio con estas condiciones. Y Nicolás incluso va y le llena por otros valores. Hay una falsificación ideológica porque se desvió del mandato que yo inicialmente le di, del negocio con el cual estábamos haciendo. En la práctica, lamentablemente, no suele suceder. Cuando firman letras, lamentablemente a los chulqueros, les firman letras en blanco. Yo he visto letras que se nota incluso el llenado diferente. En mis audiencias ha pasado que la gente se ha desmayado por tanto dolor que tiene. Al decirme, una señora me decía, en mi vida he llegado a ver $600,000. En mi vida. O sea, me dice, mi hijo es carpintero y lo que pedí fueron $600. O sea, me dice, doctora, nunca en la vida he podido llegar a tener tanto. Pero imagínese, le firmó una letra de cambio en blanco. Claro. Incluso le llenaron con esfero rojo. Pero a mí me tienen de manos atadas si es que no me presentan la documentación pertinente. ¿Qué hubiera yo hecho en este caso en particular? Irme al origen de los fondos. No cualquiera tiene $600,000, ¿no? Claro. Imagínense, entonces yo hago una investigación de los bancos y digo, ¿cómo es que Alejandra Vaca prestó $600,000 si ella, qué sé yo, tiene solamente un puesto de venta de comida? Entonces, investigue cuáles son los estados de cuenta, en dónde tiene, si en cooperativas o en bancos tiene cuentas, cuál es el origen de los fondos. Y si usted dice que a mí me entregó $600,000,
¿En qué entidad bancaria o financiera vamos a tener esos $600,000? Entonces ahí va al respecto al enriquecimiento injustificado, incluso puede irse por otra vía, pero mucho depende de las estrategias de las partes. Si es que le han prestado dinero, de algún lado debe salir ese dinero y algún lado tiene que ingresar al dinero. Pero créanme que hay abogados bien, no tengo el término para decirlo, pero alguna vez me dijeron que $1 millón tenían debajo del colchón. Tal cual, dijeron que habían tenido, porque me sorprendía que tengan $1 millón así tan fácilmente, y me llegó a decir el abogado que sí, que como tiene miedo de las entidades bancarias, tiene debajo del colchón $1 millón. ¿Qué les parece? Entonces, como les digo siempre y en todas mis charlas, uno tiene que ser honesto e íntegro. Se puede equivocar, porque todos nos equivocamos, somos humanos, pero hay que ser correctos y honestos. Si seamos actores, demandados, abogados, jueces, hay que ser correctos. Si uno debe, tiene que pagar. Lo que puede hacer es buscar facilidades de pago. Y cuando a uno le han pagado, no volver a demandar una obligación. Entonces, Sí. los usuarios se parecen a sus abogados. Gente honesta muy probablemente contrate abogados honestos. Otra consulta, doctora. Era respecto, el cheque ya se ha dictado sentencia en una causa y la parte actora, quien ha adjuntado el cheque, desea ya solicitar el desglose del mismo. La sentencia ya se encuentra ejecutoriada por el término de la ley. Sin embargo, se inicia una investigación penal por un delito que tiene que ver con el cheque. ¿Qué tiene que hacer o cuál es la posición del juez? ¿Me entrega el cheque o se reserva el cheque hasta terminar con la etapa penal? Aquí hubo un caso, el que usted me está poniendo, no sé si será el mismo, donde, claro, entregaron el cheque y después se perdió. No recuerdo si el cheque o una letra de cambio. Incluso hubo un caso a nivel nacional también, no sé si se recuerda. No lo sé si será el mismo caso, pero mágicamente se perdió el documento. Luego de que ya ordenan el pago, se estaba haciendo una investigación en vía penal. Entonces el juez, como desconocía de este tema penal, ordena el desglose, ¿no? Y Totalmente. desapareció el documento. ¿Cuál es mi sugerencia? Ponerle en conocimiento al juzgador, porque el juzgador no sabe. Señor juez, hay una investigación, no entregue el documento. Entonces nosotros no entregamos los documentos. Pero si por otro lado dejan pasar mucho tiempo, el juez no tiene idea de que hay un procedimiento penal, si Fiscalía no entrega un oficio en el proceso, ya no es responsabilidad de nosotros, sino del abogado o de Fiscalía que no ha ingresado oportunamente el documento para no ordenar el desglose. Y el juez puede negar el desglose porque se está haciendo una investigación. Muchos han querido decir, como ya agotamos la vía civil y la vía penal es otro tema que a usted no le concierne, entréguenos el documento. No, no se entregue el documento, porque puede suceder lo que le acabo de mencionar, pueden desaparecer el documento. Claro. Listo, doctora, muchísimas gracias por absolverme estas consultas. Nada, la orden. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el abogado Stalin García. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora Vaca, muy buenas tardes, señora jueza, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, sí, como estamos hablando sobre temas de pagarés y letras de cambio, doctora, yo le quería sugerir un caso que prácticamente es un caso personal, ¿no? De mi madre. Una compañía la demandó vía ejecutiva por unos electrodomésticos que ella adquirió cuando fue colaboradora de una institución pública. Entonces, esta gente las hacía firmar unos documentos, unos pagarés, para poderle elevar lo que tiene que ver con el crédito, pues, ¿no? Entre la empresa y la asociación de empleados que en ese momento hacía la prestación del servicio para poder adquirir estos electrodomésticos. La empresa, no le voy a decir el nombre porque por sigilo, de pronto sí lo puedo evidenciar igual, la demandó, pero con fecha 2016. Entonces, hemos estado, bueno, mi mamá tuvo que volver a pagar el tema con esta compañía, pero revisando otros casos referentes a esta compañía, los jueces les han dado nulidad por el cobro en el caso de esos pagarés que ellos han interpuesto para sus cobros de las deudas que
se presume las personas no les han pagado, no las han cancelado. En mi caso nosotros pagamos, hicimos el pago, presentaron ellos un escrito que ya que se había hecho un arreglo, una conciliación, como quien dice, pero a la fecha estamos 2020 y 2022, y en la última notificación que tuve fue en 2020. Prácticamente a fecha 2000, creo que 7 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2020. Entonces, quería que usted me pudiera orientar, doctora, de verdad que quisiera ya terminar con este asunto, porque prácticamente sí nos sentimos vulnerados, porque igual se volvió a pagar vuelta la presunta deuda que tenía mi madre con ellos, pero prácticamente ellos como que le han hecho doble cobro y sigue enjuiciada, y los jueces tampoco, lo que tiene que ver con la administración de justicia, ha resuelto lo que tiene en este caso. Entonces, No hay sentencia, perdón, no hay sentencia. No hay sentencia, doctor. ¿Y cómo alegaron usted? ¿Qué alegaron? ¿Cómo se excepcionaron? Nosotros presentamos unas excepciones previas. Las excepciones previas, de acuerdo al artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Presentamos, dice, niego los fundamentos de hecho de derecho, el procedente y astuta demanda, presentada por la compañía X, por un valor de $887. Improcedente demanda, ya que el actor en el año 2010, el mes 31 de julio de 2014, ingresó a laborar en la compañía, en empresa pública, al mismo dentro de la misma institución, estaba afiliada a la Asociación de Empleados y Trabajadores, ¿ya? El mismo que en todos los empleados públicos tenían varios créditos con la compañía X, lo cual me evitaban de mi rol pagos, entregando los varios recibos, que justamente tenemos los recibos de lo cancelado por parte de mi madre, pues, ¿no? Entonces, decía aquí, entonces, existe un exceso de reclamo, ya que el actor se le ha cancelado su utilidad por medio de la Asociación de Empleados, ahora le digan que tiene deudas vencidas y es totalmente falso. Incompatibilidad, la improcedencia demandada presenta por actor no reúne los requisitos que establece el artículo 419 del Código de Procedimiento Civil, ya que el actor, la compañía X, su demanda no coincide con la obligación. Así también en la demanda, claramente... estimado abogado García, como mencioné al inicio, por favor, Dígame, mantenemos los temas personales. Obviamente, este es un tema de capacitación con respecto a la temática de procedimiento. Estamos en práctica, doctor, disculpe. Sí, pero no son consultas personales. La doctora no es una consultora personal jurídica en este momento. Estamos contestando preguntas en general con respecto al procedimiento ejecutivo. Bueno, de pronto ya, hasta ahí de pronto que me dé una orientación, porque la verdad que le entiendo, doctor. Está bien. A ver, primero, lamentablemente, yo no hice CPC. Gracias a Dios entré con la oralidad, que es un proceso bastante más rápido y ágil para todos. Claro, pero correcto. CPC, de lo que tenía entendido, habría la causa, prueba y todo. Lo que usted tiene que hacer, si es que no hay un impulso procesal en términos generales, cabe el abandono. Entonces, Correcto. usted podría pedir el abandono del proceso, porque de lo que le escuché ha pasado bastante tiempo. Puede tener dos escenarios, que el juez le diga no hay el abandono y que se continúe con el desarrollo de la causa. Si es que es así, incluso también sale ganando. ¿Y por qué? Porque muchas veces las cooperativas y los bancos quieren pasar el tiempo. Han visto ustedes que incluso dictando sentencias se hacen los locos y pasan unos cuantos meses o años. ¿Para qué? Para liquidar con posterioridad. Y luego esa cantidad es mucho más amplia. Entonces, claro, yo solicitaría en el proceso que usted me menciona, la declaratoria de abandono por falta de impulso procesal. Correcto, correcto. Si es que usted cree que hay alguna nulidad y tiene pronunciamientos de la Corte, adjuntar estos pronunciamientos para decirle, declare la nulidad porque usted calificó un título cuando no tiene las características de ejecutivo, y su peor escenario sea que no le den paso al abandono y que se sustancie la causa, que como le digo no sería malo. ¿Por qué? Porque ya va a llegar a tener una sentencia y no se van a seguir generando los intereses. Más, si es que usted tiene constancia de pago, incluso yo podría hablar de una deslealtad o un litigio abusivo. ¿Por qué? Porque he pagado, como usted decía, 2 veces y me vuelven a demandar. Ni siquiera continúan con el desarrollo del proceso. ¿Para qué? Para generar más intereses y después decirme ya no debe 800, ahora debe $3,000. Correcto. Entonces, en conclusión,
presentar el abandono, pedir la solicitud de declaratoria de abandono, los documentos que acrediten los pronunciamientos de la Corte Provincial solicitando la nulidad y en todo caso continuar con el desarrollo de la causa para ya tener una sentencia, para que no le sigan generando. Correcto, doctora. Ok, mi doctora, muchas gracias por su valiosa aplicación y podré mantener ese tipo de acción judicial, pues, ¿no? Para poder resolver este tema. Muchas gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias, Jonathan. Doctor García, continuamos con la abogada Jan Aguilar. Abogada Yandra Aguilar. Bueno, no creo que se encuentre en este momento. Continuamos con Arturo Riofrío. Muchas gracias, buenas tardes. Doctora, yo tengo una inquietud en cuanto a la aplicación. Les comento cuál es el tema. Existe para ejecución una letra de cambio en la que el librado es el mismo librador. Firma en ambos como emisor y también firma como deudor. El debate en un tribunal, ya que yo soy juez de alzada, de segunda instancia, discutíamos sobre el punto sobre la validez del título. Si el título era válido por el hecho de que se contempla la firma del emisor y al reverso consta la firma del deudor. Firma el beneficiario mismo, quien se beneficia del título. O en este caso no estoy muy seguro, pero creo que es quien emite el título, firma como emisor y firma como deudor. A criterio de mis compañeros, ellos resolvimos en esa oportunidad de que de acuerdo a lo que dispone el 116 del Código de Comercio, indica que la letra de cambio puede girarse a la orden del propio librador, puede girarse en contra del mismo librador y puede girarse por cuenta de un tercero. En ese aspecto a mí me cabe la duda porque nosotros evidentemente se confirmó como vino, obviamente declarándose con lugar la acción, pero me nace la duda si ese aspecto que le he hecho referencia no es algún elemento que anule la validez del título, ¿verdad? Como para que no sea ejecutado por la vía ejecutiva y sea ejecutado por la vía ordinaria. Eso es lo que en sí me gustaría escuchar su opinión, doctora. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor, y que lo que ha resuelto el tribunal. El 116 es sumamente claro y las formas de emisión de la letra de cambio. La letra de cambio puede girarse a la orden del propio librador, es decir, yo, deudor, me emito contra mí mismo, que es el ejemplo que nos ponía usted, doctor, válido completamente. Causales de nulidad, ninguna. Incluso, más bien, estoy verificando que yo emití un documento en contra mío porque existe una obligación pendiente de pago, de acuerdo con su fallo completamente. Tanto es así que incluso le dice, puede girarse contra el librador mismo y puede girarse por cuenta de un tercero. Entonces, son todas esas posibilidades que plantea el artículo 116 del Código de Comercio. Entonces, para concluir, de acuerdo con su tribunal y con usted, doctor, completamente. Causales de nulidad, para mí no hay ninguna. Siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora. A la orden, doctor. Un caso que nos llamó particularmente la atención porque primera vez en tanto tiempo el ejercicio de la profesión lo habíamos visto, pero son particularidades que hay que analizarlas, revisarlas y poderlas aplicar de manera correcta. Gracias por su opinión, doctora. A la orden, doctor. Claro, incluso a veces nosotros vemos la letra de cambio, no somos peritos, pero vemos que está la firma idéntica adelante y atrás. Ojo, que ustedes nunca podrían decir, nosotros jueces de primera instancia me refiero, inadmitimos, porque esa firma no es de Alejandra Vaca y no es de otra persona, es de solo Alejandra Vaca. Adelante dice Alejandra Vaca y atrás dice Alejandra Vaca. Recuerden ustedes que incluso eso debe ser fruto de análisis en lo de fondo y con un peritaje. Y bueno, ya en alzada es un análisis diferente porque ya viene fruto de una sentencia. Pero incluso así es válido conforme el 116 del Código de Comercio, sí, es válido. Gracias, doctora. A la orden, doctor. Gracias, doctora. Continuamos con Estudio Jurídico Morán Espinosa. Buenas tardes, jueza, compañera del resto de presentes. La pregunta sí va en el hecho de que cuando ingreso una demanda en procedimiento ejecutivo y el demandado fallece mucho antes de ser citado, ¿cómo se podría resolver? ¿O qué tocaría hacer en estos casos?
Hay dos momentos, ¿no? Usted me ha dicho, ya le demandaron y en el camino se murió. Esto lamentablemente nos pasó mucho con el COVID. Tenemos no solamente vía ejecutiva, sino una cantidad de procesos que en el camino gente se murió y entre ellos muchos demandados. Dos momentos y voy a explicarlos. El primero, cuando demando. Si yo pretendo demandar a un muerto, vamos al 34. ¿A quién demando? A los herederos. Las o los herederos no podrán ser demandados ni ejecutados sino luego de aceptar la herencia. Si no han aceptado la herencia, la demanda se dirigirá en contra del curador de la herencia yacente. Es decir, no puedo demandarle porque sí a Cristian Aurelio. Yo tengo que decir, mire, aquí es una posesión efectiva. Él ya ha hecho uso de su derecho como heredero y por eso le voy a demandar. Demando no solamente a los herederos conocidos, sino también a los presuntos y desconocidos. Y sé a dónde va la pregunta del doctor, porque ustedes saben que en vía ejecutiva no cabe la reforma. Entonces, en estricto derecho, ya no le demando a Juan Pérez, sino a los herederos de Juan Pérez. Pero ojo que no ha sido una falla de la defensa técnica de la parte actora, sino de la vida, porque en el camino se murió Juan Pérez. Entonces ahí debemos contar con todos los herederos, conocidos, presuntos y desconocidos. Le adjunto la partida de defunción de Juan Pérez y le digo, está muerto. El juzgador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oficiar al registro civil para que remitan una certificación de filiación. Si el juzgador no lo hace, ustedes pidan. Se solicita una certificación de filiación, es decir, ¿quiénes son los hijos de Juan Pérez? Una vez que le adjuntan la certificación de filiación, se investigará sobre los bienes de ellos, sobre el paradero de ellos, el domicilio de ellos, y si aceptado o no la herencia. Y si no hay herederos, se contará con los herederos presuntos y desconocidos. Entonces, ahí es cuando se transforma la demanda, ya no es contra Juan Pérez, sino contra los herederos conocidos y desconocidos de Juan Pérez. A diferencia de, a mí me ha pasado que han demandado a muertos. De verdad han demandado a muertos. El rato que viene una certificación del citador me dice, está muerto en el 2017. Y están muertos. Entonces ahí sí, a costa del actor, porque el actor está actuando de mala fe. Diferente es que en el camino se murió, son circunstancias ajenas a mi voluntad. Pero yo, a sabiendas de que está muerto, le demando a un muerto. Y después, ¿cómo voy a ejecutar? Entonces ahí es diferente, ahí declaramos la nulidad de todo lo actuado a costa del actor, por un acto de mala fe. Muchas gracias, doctora. Seguimos con Yuri Palomeque. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi intervención es con el objeto solamente de hacer unas dos puntualizaciones que tienen que ver con la cuestión de la prescripción que usted ha mencionado. Efectivamente, la prescripción, como nos manifiesta el Código Civil, el 2415, que nos dice que en general que las acciones ejecutivas prescriben en 5 años. Pero nosotros debemos tener en consideración que conforme el Código de Comercio, que es un código nuevo desde el año 2000, en la cual yo podría observar que dentro de mi actividad judicial, que igual soy juez provincial, me he encontrado todavía con la ingrata sorpresa de que varios compañeros jueces siguen con las disposiciones del Código Civil. En lo que es efectivamente a la letra de cambio, la letra de cambio tiene sus particularidades en el Código de Comercio, porque nosotros no solamente somos jueces de lo civil, sino también somos jueces comerciales, de código civiles y comerciales en muchos de nuestros aspectos. Todavía el Consejo de la Judicatura no nos ha dividido en judicaturas para mantener trámites de procesos comerciales. Sin embargo, la prescripción que refiere, si bien es cierto, el Código Orgánico General de Procesos nos está indicando cuál es el procedimiento para el juicio ejecutivo, pero el procedimiento ejecutivo nos dice en forma clara y concreta que la letra de cambio es título ejecutivo, o sea, para el procedimiento ejecutivo. Pero la letra de cambio no deja de ser la letra de cambio. La naturaleza jurídica de la letra de cambio no va a
no va a cambiar su naturaleza por cuanto la misma de conformidad con el Código de Comercio. El Código de Comercio ha sido muy claro en indicarnos que los recursos por falta de pago, conforme el artículo 160 para la letra de cambio, son dos procedimientos. La acción cambiaria propiamente dicha y el trámite de enriquecimiento. Esos son las dos acciones que nos dice el Código de Comercio para la tramitación o para el cobro de un pagaré. Que el procedimiento sea en la vía ejecutiva, eso es muy distinto, pero debemos tener en consideración que la falta de pago, los recursos contra una letra de cambio, inclusive contra un pagaré, es la acción cambiaria que se tramita en el juicio ejecutivo, que de acuerdo con el Código igual de Comercio, la prescripción de la acción cambiaria 179 prescribe en 5 años. Ojo, la acción cambiaria y la acción de enriquecimiento injusto, o sea, pasado los 5 años, ahí tenemos la opción de hacer el juicio ordinario, porque prescribió la acción cambiaria, no es que prescribió la acción ejecutiva. Esa es la puntualización que quería indicar. Y además, nosotros debemos de tener en consideración que la prueba de las obligaciones en materia civil es totalmente diferente, parecidas, pero no iguales, a la prueba de las obligaciones en materia comercial. Esas dos puntualizaciones debemos tener en consideración, doctora. Me parece que eso es una cuestión que se debía haberse aclarado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, doctor, por su aporte, muy amable. ¿Tenemos alguna otra pregunta, por favor? Doctores, muchas gracias. Continuamos con Anabel Basantes. Mira, muy buenas tardes, doctora, muy buenas tardes con todos los colegas y profesionales del derecho. Mi doctora, la pregunta que yo le quería realizar en este caso es de una letra de cambio. Está llena en la parte de arriba, en ciudad, en la fecha, día, hora, año. Está en el año 2018, que todavía en ese momento se encontraba vigente la normativa del COGEP, pero la prescripción era de 3 a 5 años. Y en este caso, digamos, lo reclaman a la fecha, recién ponen la demanda, le citan al señor, pero no nos quieren aceptar la demanda, nos aceptan la demanda, pero no nos aceptan la alegación que la letra fue firmada en el 2018, cuando todavía estaba vigente la prescripción de 3 a 5 años. Entonces, en ese, digamos, si la letra fue firmada en ese tiempo, no entraría, obviamente la ley no es retroactiva, o sea, siempre es para lo venidero, pero en esta situación, nosotros como abogados, como profesionales del derecho, ¿cómo podríamos alegar la prescripción? Cuando la letra fue firmada en el 2018, se encontraba vigente la normativa de la prescripción de los 3 a 5 años, y a mayo del 2019 se reforma, y que en el Código de Comercio consta que la prescripción es de los 5 años. Quisiera que esa duda me ayude solventando, mi doctora. A ver, la letra no está prescrita, se aplica la norma actual. No puedo decir porque a mí me beneficia la prescripción de 3, vamos a aplicar la norma procesal de 3. Hoy por hoy, el artículo 179 del Código de Comercio, como nos decía el doctor Yuri Palomeque, son 5 años para las acciones. Entonces, eso implica que la prescripción se cuenta de 5 años, no a la fecha que suscribí, sino procesalmente el Código de Comercio habla de prescripción de 5 años y corren los 5 años. Por eso es que le mencionan, de lo que le escuchaba a usted, que le dicen que la letra no está prescrita. En efecto, no está prescrita. No puede irse por esa vía. Muy probablemente no le acepten. Mi doctora, y disculpe la molestia, había escuchado también, usted había nos aclarado una duda, sobre los nombres de la persona que como tal. En este caso, la letra le llenan mal el nombre. El señor es Arsenio y le llaman como Argenio. La letra está llenada de esa manera, al igual que la demanda y la citación. En ese caso, ¿nosotros tendríamos que dar contestación o no tendríamos que dar contestación como abogados?
No, porque no es Argelio, era Argelio. Voy a poner con mi mismo nombre, ¿ya? El que les decía, Alexandra Vaca y Alejandra Vaca. Si a mí me demandan como Alexandra Vaca, yo no soy Alexandra Vaca. Incluso hay un caso de un juicio en el que se demanda a una empresa y cambia de la S a la Z. Entonces ustedes dirán, es una minucia de la S a la Z. Pero el que yo le demande a Alexandra no es lo mismo que Alejandra. Si ustedes van a ver si es que algún bien tengo, estará el nombre de Alejandra Vaca, no de Alexandra, ¿sí? Entonces, simple y llanamente, no es el demandado. ¿Para qué usted va a alegar falta de legitimado pasivo? ¿Para qué usted va a alegar nulidades de la citación si el documento está mal llenado? Entonces, uno de los abogados me decía, sí, pero el número de la cédula es el mismo. El artículo 114 del Código de Comercio no le dice el número de cédula, le dice el nombre de la persona a quien debe hacer el pago. Por eso es tan importante cuando firmen un documento, pidan una cédula, pidan la copia de la cédula para poner bien los nombres. Así que yo he tenido varios casos en los que he mandado a pagar una sentencia y dice el demandado, yo no me llamo así, ok, entonces la ejecución va contra otra persona. Más allá de eso, sean honestos y si tienen una deuda o una obligación pendiente, hagan acuerdos de pago. Tal vez. Creo que, a ver. Señorita Anabel, ¿tiene otra pregunta? Sí, mi doctor, muchísimas gracias. No le podía activar el audio. En este caso, entonces, mi doctora, estaríamos hablando de la falta de legítimo contradictor. Se podría decir que una letra, por ser mal llenada, no es incobrable. Yo ni siquiera presentaría esa excepción. Ojo que estoy dando ideas a sueltas, ¿no? Después va a decir, por mi culpa perdí el juicio. No. Yo estoy dando ideas sueltas de lo que creería que son las mejores estrategias. Yo ni siquiera compararía el juicio. Y el rato que traten de ejecutar, no soy yo la persona a quien están demandando. Pero como les decía, usted es una abogada que actúa de buena fe. Y si debe, dígale a su cliente que pague. Claro, sí, es mi doctora. Mi doctora, una molestia más. Me comentó de una compañía, una empresa que había padecido el mismo caso. No sé si me podría ayudar tal vez con el número de la causa para poder buscar en el Sager y para poder nosotros también solventar ante un juzgador la contestación. De ese están demandando la nulidad de sentencia. Están demandando la nulidad de sentencia porque dicen, se enredó una compañera mía en la etapa de ejecución porque incluso ella decía, es el mismo número de RUC. Entonces la empresa dijo, no es con S, sino con Z, pese a que esté el mismo RUC. El RUC no es un requisito, sino el nombre del deudor. Y le están demandando la nulidad de la sentencia. Yo le voy a dar el número del proceso de la nulidad de sentencia y ahí refiere al número originario del proceso. Muy amable, mi doctora, si sería tan gentil con eso. Muchísimas gracias. Bueno. Continuamos con el señor Vladimir Salazar. Gracias. Solamente, señora jueza, buenas tardes. Quería hacerle más que una pregunta, una petición de aclaración. En una parte de su exposición, usted mencionó el Código de Comercio en el artículo 619, en donde indica que también son títulos de ejecutivo las certificaciones de saldo, de sobregiros en cuentas corrientes bancarias y líneas de crédito para el uso de tarjetas de crédito, ¿no? Usted mencionó que sobre este tema existe algún tipo de pronunciamiento, no sé, es que no le escuché muy bien de la Corte Provincial o la Corte Nacional respecto de que esos títulos no son realmente obligaciones ejecutivas o títulos ejecutivos, y porque no son puras, líquidas, algo así le escuché. No sé si usted me puede explicar mejor manera y si me puede también referir la causa para poder revisar esos conceptos. Solo eso, muchas gracias. Justo mandé ahora, deme un segundito y tenía en mi correo. Deme un segundito y le doy el número del proceso incluso. Ojo que no es una línea jurisprudencial, ¿no? Son pronunciamientos que hace la Corte Provincial. Ya lo he borrado. Pero bueno, yo les paso el número de los procesos que la Corte Provincial se ha pronunciado en ese sentido, porque sé que también se pronuncia en el otro sentido.
sé que también se ha pronunciado respecto de que sí son títulos ejecutivos. Entonces, al menos la línea en la que quedamos los jueces de la Unidad Judicial Civil Iñaquito fue de la de no aceptar porque no es una obligación ejecutiva. Y en todo caso, que la Corte Provincial tenga otro criterio y de ahí nosotros continuamos con el desarrollo de la causa. ¿Y por qué hemos tomado este criterio? Porque digamos que sustanciamos la causa y después a un tribunal se le ocurre que ese no era título ejecutivo, van a nuestra costa la nulidad. Entonces, preferimos tomar el primer criterio y como les digo, que vaya a corte y que corte diga si es ejecutivo. Pero doctor, yo le mando a usted los números de proceso. Ojo que no es vinculante. Son pronunciamientos que ha hecho la Corte Provincial. Le mando el número de proceso que me decía la doctora, estos dos de la Corte Constitucional respecto a la excepción previa y el que me dice el doctor Salazar, para que lo revise. Perfecto, doctora, muchas gracias. No sé si quisiera contestar unas 2 preguntas más que me han enviado por mensaje. De acuerdo, terminemos con esas 2 preguntas. Perfecto. Listo, doctora. Vamos con la pregunta de Lilia. Es una pregunta, si el cheque protestado original es presentado sin la sumilla respectiva en demanda de procedimiento ejecutivo, ¿se puede aplicar el artículo 350 del COGEP? Muy probablemente le manden a completar para determinar si hay un documento adicional en donde se acredite el protesto. Y si es que no adjunta un documento adicional donde se acredite el protesto y la fecha, se le archivará la demanda. ¿Por qué? Porque sí está presentando un cheque, que es un título. Lo que no sabemos es si la obligación es ejecutiva. Entonces, por eso le digo, adjunte un documento, una certificación del banco que diga que fue protestado y con qué fecha fue protestado. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta de José Ibay. Dice, buenas tardes, en el caso de que una letra de cambio, el perito determina que la firma no corresponde al deudor principal, pero la firma de los garantes sí, ¿será factible el cobro del dicho título ejecutivo? Sí, o sea, de los que son la firma, mando a pagar. De quien no es la firma, obviamente, no mando a pagar. Ojo, y me pasó a mí en un caso eso, que la del deudor principal no era, pero sí de los garantes. Entonces, del deudor principal no tiene nada que ver. Al deudor principal le mando a pagar incluso las costas a favor de él, me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la firma del señor. Remito a Fiscalía para que se investigue el porqué de una firma falsificada, pero sí ordeno el pago de aquellos que han suscrito el documento. ¿Por qué? Porque es falso para el uno, pero no es falso para los otros. Eso no implica que no tenga que condenar al actor porque ha demandado un documento que es falso parcialmente. Así que Fiscalía investiga y a este presunto deudor se le pagan todas las costas, honorarios profesionales y todo lo demás, porque le hicieron litigar innecesariamente. Listo, muchísimas gracias, doctora. Agradecemos la participación de la doctora Alejandra Vaca por su destacada intervención. A los participantes les informamos que la próxima conferencia se realizará este próximo día miércoles 23 de noviembre al mismo horario de 3 a 5 de la tarde. Evento en el cual continuaremos con la temática de procedimiento ejecutivo. Agradecemos a la doctora y a los participantes por su participación y a la doctora por su increíble intervención. No olviden registrarse en el registro de asistencia digital, por favor, si no lo han hecho ya, porque esta es la única manera que quedará constancia para que ustedes puedan acceder a la evaluación para acceder a su respectivo certificado cuando culminemos el conversatorio como tal. Además, será la única forma de validarles para tener acceso a la plataforma de la Escuela de Función Judicial, donde podrán realizar la respectiva evaluación y tendrán acceso al material académico que la doctora obviamente cargará con respecto al curso en mención. ¿Alguna pregunta por parte de los discentes con respecto al tema de procedimiento, en este caso del acceso a la plataforma digital, con respecto a la evaluación y al certificado? Si no es el caso, nos veríamos el día miércoles 23 de noviembre a la misma hora para continuar con esta charla muy informativa con respecto al procedimiento ejecutivo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a los participantes por haber asistido. Gracias con todos y que tengan una buena tarde.